Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga. Y bueno, hoy iniciamos nuestro segundo episodio de esta temporada de Mujeres Científicas. Y hoy estamos con Bárbara Escobar. Así que, ¿qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Hola David, todo bien, muchas gracias. ¿Y tú? Pues aquí, bien, bien, gracias. Entonces, bueno, solo para presentarte un poco, pues tú eres bióloga de la USAC y sacaste una maestría en conservación en Costa Rica. Y bueno, ahorita estás como, bueno, trabajando en Pantera. Mm. Entonces, bueno, antes de que nos cuentes un poco de qué estás haciendo ahorita, si quieres, comencemos con lo que mencionamos hace un ratito de una nueva especie que se reportó acá en Guate, de un opilón. Entonces, ¿cómo fue, cómo es esa historia de observación y todo? Sí, con mucho gusto, es una historia que me gusta mucho, pero creo que lo primero que tengo que hacer es explicar qué es un opilión, Ah, porque bueno, sí, buen punto. la gente no sabe ni qué es. Los opiliones son arácnidos. Realmente entre los arácnidos hay muchos grupos, tal vez los que más conocemos son las arañas, pero los escorpiones, por ejemplo, también están ahí. Y los opiliones, que son unos animales muy parecidos a las arañas, pues forman parte de ese grupo también. Y pues tengo una publicación de una especie que no está reportada para el país y pues tiene una historia bastante interesante porque fue un animalito que colectamos cuando yo era estudiante. En una gira, bueno, hacemos muchas giras en la carrera de biología y en uno de los cursos de zoología de invertebrados fuimos al campo y recolectamos varias especies de insectos y arácnidos. Y cuando digo recolectar es pues básicamente meterlos a frascos con alcohol, ¿verdad? Entonces obviamente se mueren. Y yo recuerdo que yo me sentía, no sé, me sentía mal de estar recolectando especies que yo sabía que nadie trabajaba en el país. Por ejemplo, los opiliones, yo decía, pues los vamos a matar para tenerlos metidos en frascos en el museo y ¿será que realmente alguien va a determinar alguna vez algo con ellos? Entonces, pues como me sentí así medio culpable, me di a la tarea de investigar un poco más de ese grupo porque yo sabía que si no, tal vez nadie lo iba a hacer nunca o saber ni cuánto tiempo iba a pasar. Y pues resultó, bueno, o sea, me puse en contacto con gente de otros países, unas personas en Estados Unidos que trabajan más con ese grupo y me estuvieron ayudando, así como tomando fotos, me mandaron una guía, me explicaron cómo ir paso a paso determinando qué especie era y pues resultó que entre los diferentes, porque no era solo un opinión, sino que eran varios que habíamos recolectado, había una especie que no estaba reportada para Guatemala. Entonces, ¿Y solo tú qué edad tenías ahí cuando te pusiste en contacto con ellos y todo? a ver, yo estaba como en el segundo, tercer año de la U, Estabas bien pequeña, tenía... entonces sí, como unos 20, 21 tal vez. Ah, Ujú. bueno, y entonces... Bueno, y pues cabe mencionar que fue un proceso así como, me tomó 10 años esa publicación, porque obviamente cuando yo estaba en segundo, tercer año de la U, pues tenía muchos cursos, tenía muchas cosas que hacer, y eso era más como un compromiso personal, digamos, por eso que te contaba que yo me sentía así como mal de haber matado a esos animalitos que saber ni qué eran. Pero pues quedó ahí, ¿verdad? O sea, esas personas me ayudaron, vimos qué especies eran y todo, pero ahí quedó, seguí mi carrera y siempre con la idea de los opiliones y los opiliones y los opiliones, pero pues pasó mucho tiempo hasta que retomara el tema y me pusiera a investigar más y darme cuenta, o sea, no fue en el instante, sino que fue tiempo después que me di cuenta que una de esas especies no estaba reportada para Guatemala, solo, si no estoy mal, era para México. Eh, y pues escribí una nota que realmente fue de las notas que más rápido he escrito, o sea, pensar que el descubrimiento fue hace como 10 años y que la nota la escribí en unos cuantos meses y que la aprobaron bien rápido, fue así como, wow, o sea, esto pude haberlo hecho antes, pero tal vez en el momento yo no dimensioné que tenía un hallazgo así como muy importante ahí. Entonces es una lección y una experiencia bonita, creo. ¿Y cómo? Bueno, y después de esto, pues, bueno, como todo biólogo, pues se fue a la parte de reservas
Y bueno, vi que trabajaste o estuviste en la Asociación de Reservas Privadas de acá de Guate. Ujú, Entonces, bueno, precisamente ahí también tenés un artículo donde hablas sobre, que se llama Registro de Mamíferos en Reservas Naturales Privadas de Guate. ujú. Entonces, pues ahí hablas como de la importancia de los registros en localidades no documentadas, pero y algo así fue como lo de la opinión, pero porque al final, ¿por qué esto es importante? ¿Cómo Ok. justificas como todo este trabajo? Bueno, también hay una historia interesante detrás de esa publicación, pero voy a empezar contestando la pregunta. Y es importante porque la mayoría de información que se tiene sobre biodiversidad en el país generalmente está limitada a áreas protegidas, digamos las que maneja el Estado, y en reservas privadas, que son otra categoría de áreas protegidas, no se ha hecho mayor cosa. Entonces, son áreas que son pequeñas generalmente, o sea, no se pueden comparar en tamaño con, qué sé yo, la reserva de biosfera maya o áreas grandísimas, pero a pesar de ser áreas pequeñas, son las que están así como más distribuidas o están más dispersas en diferentes partes del país y podrían servir, digamos, como formas de conectar estas áreas más grandes. Entonces, si nos limitamos solo a estudiar siempre las áreas grandes, las áreas protegidas que maneja la U, que maneja el Estado, pues estamos dejando fuera otras categorías de áreas protegidas que también tienen potencial, pues en sitios donde no tenemos otro tipo de áreas protegidas, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la importancia, creo yo, de ese estudio y que evidenció la presencia de muchas especies de mamíferos que, pues, que no se habían reportado en sitios como estos. ¿Y la historia? ¿Cuál es la historia? La historia es que cuando yo estaba haciendo mis prácticas, porque yo empecé a estar ahí en la Asociación de Reservas porque quise hacer mis prácticas finales de la carrera del EPS Ajá. ahí, y pues fue muy interesante porque generalmente para el EPS las personas en biología nos vamos o al CONAP o al SECON, o siempre son como los mismos lugares, o el herbario, pero yo dije, ay, no sé, o sea, yo quisiera poder trabajar cuando termine de estudiar. Entonces yo sé que así como entrar a CONAP o entrar a esos lugares donde todos queremos trabajar, pues va a estar complicado. Alguien tiene que morir Entonces, para la plaza, decís tú. algo así. Entonces dije yo, ¿qué otros lugares donde tal vez no nos hayamos metido tanto podrían tener ese, digamos, ese nicho, ese potencial donde yo tal vez me pueda quedar después, ¿verdad? Y pues estaba la Asociación de Reservas Privadas, que yo veía que nadie le daba así como, no sé, no se le ponía mucha atención. Y ya indagando un poco, o sea, me di cuenta que solo una persona de biología había hecho sus prácticas hacía ya varios años. Y de ahí no había vuelto a ver nadie de la carrera. Entonces, sentí yo que también les faltaba, o más bien que yo les podía aportar en algunas ideas de cómo recopilar información en las reservas privadas. Entonces, pues hice ahí mi EPS, igual ahí fue que empezamos a hacer los fototrampeos usando estas cámaras en diferentes reservas de... Ay, creo que, bueno, vamos a hacer una pausa porque Bárbara se congeló. Que yo también caí en cuenta, así como si buscamos Solo en... te congelaste un ratito, solo si puedes como repetir los últimos 10 segundos. Ah, uy, ya no sé qué dije los últimos 10 años, pero De te fototrampeos, te decía, quedaste en... va, que empecé a hacer así fototrampeo en diferentes reservas privadas y pues que mi tesis también la hice ahí con la información de cámaras trampa de 3 reservas. Y yo me di cuenta que pues esa información no estaba en ningún lado. Me di cuenta que si buscabas en internet o en la bibliografía, pues la poca información que encontrabas de mamíferos en general era en áreas como las que te digo, ¿verdad? O sea, áreas protegidas más grandes o las manejadas por el Estado, por ejemplo, pero de reservas privadas no había nada. Entonces, dije, yo, no, hombre, o sea, ¿cómo así que no hay ¿Cómo va a nada ser de eso? información? Y sí, porque sobre todo hay especies que la gente considera así como, ay, como muy comunes, digamos,
que bueno, eso es algo discutible también, ¿verdad? Pero que los tacuacines, por ejemplo, Ajá. o sea, todo el mundo dice que ay, los tacuacines son comunes y todo, pero si buscas bibliografía, o sea, no hay nada reciente, igual coyotes, por ejemplo. A veces la gente dice que son comunes en ciertas áreas, pero en la bibliografía no encontrabas nada para el país, un par de publicaciones de hace rato. Entonces de ahí surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no publicamos esto, verdad? O sea, recopilar la información que se ha ido juntando. Y pues fue bastante trabajo aunque ya tuviera los datos, porque como son áreas privadas, ¿verdad? O sea, los propietarios son quienes deciden inscribir pues, sus terrenos, estos como áreas protegidas, y los estudios también ellos los solicitan y todo, entonces había que preguntarles si ellos estaban de acuerdo en que la información que se había recopilado en sus áreas pues se publicara. Y ese era uno de los miedos, digamos, porque dije yo, "Ay, tal vez nadie va a querer o tal vez van a ser así como muy, Pero ¿y por qué no muy quisieran? No, no es celosos de... como todos quisieran, ¿no? No, Pero ¿por qué de hecho, no? porque tal vez, o sea, no es lo más bonito verlo así, digamos, pero hay mucha gente y, o sea, eso ni siquiera hablo solo de, no sé, de propietarios o algo así, sino hasta dentro de la misma carrera, se ve mucha gente que no quiere compartir sus datos o la información que tiene. Entonces yo estaba así como con esa mentalidad de que, ay, tal vez me van a decir que no quieren compartir su información, ¿verdad? Yo aquí 6 meses recopilando datos y todo. Sí, pero no sé, cabal, yo tenía ese miedo y pues resultó que no, o sea, más bien la mayoría, o sea, digamos que de 10 reservas donde trabajé, 9 dijeron sí, dele, vaya, Vale. publiquemos los datos. Entonces, pues ahí lo estuvimos trabajando con un par de colegas que también tenían datos de otros lugares, de otras reservas. Y salió esa publicación también, que cabal como se llama, es una actualización más bien porque estamos hablando de especies que se sabe que están en el país, pero que los registros eran de hace mucho, no estaban actualizados. También ahí tenemos nuevos registros a nivel de departamento, porque eran especies que se decía que estaban en ciertos departamentos y resultó que también están en otros. Entonces creo que actualizamos información y ganamos algunos vacíos interesantes ahí. Y bueno, y después de esto, terminando esta etapa, te vas de maestría a Costa Rica. Pero aquí lo interesante es de que la maestría pues fue una beca alemana para irte a Costa Rica. ¿Cómo es que funcionó como es como algo extraño, siento yo, ¿no? Sí, yo no sabía que existía esa modalidad tampoco, pero la beca fue este programa del servicio alemán, que es el DAAD, Ujú. y el DAAD tiene diferentes modalidades, digamos. Entonces tiene un programa regional, que es este al que yo apliqué, donde, o sea, puedes irte a países dentro de la misma región centroamericana que tienen programas de posgrado que están así como avalados por el DAD, digamos, y está la opción de, pues, de irte a Alemania, ¿verdad? Entonces, cuando, bueno, también esto no fue así como que yo pensara inmediatamente así como, bueno, termino aquí y me voy a la maestría, sino que yo quería seguir trabajando un tiempo acá, pero no, o sea, no encontraba un trabajo así que, pues, donde ganara bien, donde me sintiera bien. Entonces dije, ah, la gran, después de un rato buscando, dije, creo que va a ser más fácil si aplico a una beca o algo así, me Para voy. sobrevivir. Y resultó que sí, o sea, de hecho fue más fácil encontrar una beca e irme que encontrar un buen trabajo, ¿ah? Ah, Pero investigando, dije, o sea, la verdad fue que me intimidó la idea de irme a Alemania, o sea, yo nunca había estado en Europa ni nada, entonces me dio miedo, la verdad fue que me dio miedo y sentí que no estaba lista para dar un paso tan grande. ajá. Y este programa regional sentí yo que era como algo perfecto porque me daba la oportunidad de, pues, de irme a otro lado y pues sobre todo Costa Rica, que trabaja tanto en temas de biodiversidad y todo esto. Entonces me iba y todo, pues tenía una maestría en un país que, pues, que está bien en nivel académico, en temas de conservación, y
pues no estoy en Alemania, digamos, a que como te digo, no es que lo viera como algo malo, pero me intimidaba, la verdad, en ese momento me intimidaba la idea. Y cómo fue ese contraste de llegar como a Costa Rica? O sea, ¿ellos manejan de una forma diferente la conservación o es como muy similar a Guate? Es bien diferente en el sentido de que ellos han, o sea, tú pensás en Costa Rica y pensás en selvas, ¿verdad? Pensás en animales, pensás en biodiversidad. Entonces ellos han logrado, pues digámoslo así, vender el país como un país verde. Entonces, por lo mismo que eso es lo que más busca la gente ahí, pues cuidan mucho las áreas protegidas, invierten mucho en eso, con decirte que todo el país lo tienen dividido en zonas de conservación. O sea, cualquier parte del país es parte de una zona de conservación, así tienen Ah, dividido el país. Entonces, el manejo es bien diferente, sí se invierten bastantes recursos en mantener estos parques y las áreas protegidas. Y en general hay como más conciencia ambiental, digamos. La gente también está mucho más familiarizada con los animales que viven allá. No te voy a decir así como que es perfecto, que no hay cacería, que no, obviamente también pasa, pero en general la gente como que ya tiene ese chip de valorar eso, que es como lo que resalta más de su país. pero al final no es tan diferente a Guatemala, por decirlo así. O sea, al final somos Centroamérica. Sí, o sea, bueno, no sé en qué sentido me lo preguntas. Si yo En el comparo así sentido que lo como, quieras tomar. si yo comparo o yo pensaba ya así como los bosques o las áreas protegidas, en sí, el sitio es como, sí, son muy parecidos, pero el manejo creo yo que sí es muy diferente en el sentido que te digo, ellos sí como que invierten mucho más recursos y esfuerzos de todo tipo en promover y cuidar esos lugares, ¿verdad? Cosa que es que aquí no pasa tanto. Allá hacen mucha más investigación en esas áreas, aquí pues cuesta un poco. Entonces sí es diferente y de hecho yo siento que si hablamos de Centroamérica, pues probablemente Costa Rica es como el país más diferente en muchos sentidos y pues estuvo bien también porque pude ver como otras realidades bastante interesantes mientras estuve allá. Como que realidades fue como choqueante para ti. Varias, pero una cosa es, allá es más caro, eso sí, allá es como mucho más caro. En general Centroamérica, pues las cosas son baratas. Pero, o sea, ¿la beca no era completa o cómo, qué tipo de beca era? Sí, la beca que yo tenía era una beca en la que me daban una mensualidad Ajá. y con esa mensualidad pues a mí me alcanzaba para pagar dónde vivir y pues, la comida. Y además la beca pues te paga todos los gastos de la universidad, matrícula, incluso hay un monto para libros y cosas que necesites comprar. Entonces sí, eso no era un problema, digamos, pero sí no dejaba de ser Claro. algo choqueante que tal vez cosas que aquí, no sé, valían, por darte un ejemplo, 10 quetzales, allá las encontraba a lo que serían 18, ¿va? Entonces era casi que el doble. Sí, sí, sí. Esa era una cosa. Otra cosa es que la gente allá también en general su mentalidad es como mucho más abierta. Eh, Me encontrás trabajando en bancos, en la universidad, en muchos lugares, así hay gente que tiene tatuajes, está llena de perforaciones, y está bien, o sea, de hecho yo tengo las dos cosas, ¿verdad? O sea, a mí me gustan, pero yo sé que aquí, o sea, un banco no te va a dejar trabajar así, pues Es es un más, buen aquí en punto. las entrevistas de trabajo a la gente hasta le preguntan esas cosas, va, o las revisan para ver si tienen Sí, tatuajes y es cierto. cosas así. O sea, todavía tenemos como bastante, que somos un país muy conservador a la mala forma. Ujú. Sí, entonces esa era otra cosa. De nuevo, como te decía, con el tema de conservación, no es que sea perfecto, ¿va? Pero igual no es que no haya discriminación en Costa Rica, pero yo allá miraba de lo más normal o con mucha frecuencia parejas de hombres de la mano, besándose así en la calle, en la universidad. Y yo decía, wow, qué bueno que puedan estar así, porque aquí en Guatemala creo que es más complicado. Sí.
Sí. Entonces, cosas de ese tipo. Pero, y bueno, y terminas tu maestría y bueno, te terminas con uno de los mejores premios de la maestría, felicidades. Gracias. Y bueno, después te vienes para acá y aquí es cuando empiezas a trabajar en Pantera. Ujú. Entonces fue como bastante eficiente, ¿no? Porque terminas tu maestría y encuentras un trabajo que yo creo que te encanta, pero cuéntanos como un poco qué es Pantera o a qué se dedican, porque por lo que leí es como la única organización que se especializa en la conservación de felinos. Ajá. Sí, ahí voy a aprovechar a contar otra historia, A ver, dale, dale. que creo que no es algo muy común eso de regresar aquí y ya encontrar un trabajo, o Ujú. sea, cabal, como tú decís, parece así como bien eficiente o como que todo está muy bien. Y de hecho sí, entonces me gusta contar cómo fue eso porque no es algo muy común. Y es que cuando yo estaba terminando la maestría, eh, pues ya pensando, ¿verdad? Yo quisiera regresar a Guatemala y pues trabajar un tiempo y dependiendo de cómo me vaya, pues pensando en aplicar al doctorado después, ¿va? Pero la gran así como, ¿y será que voy a encontrar trabajo? O sea, si me fui porque no encontraba, andaba en esas. Y alguien de la carrera, una colega puso en Facebook, así como que estaba buscando a alguien con cierto perfil, que era para un trabajo de la carrera, ¿verdad? Y eso fue yo estando en Costa Rica, hasta me acuerdo que estaba así sentada en mi escritorio del apartamento leyendo eso y pensando, ¿será que le escribo? Porque, o sea, todavía estoy en Costa Rica, ¿verdad? O sea, ¿qué sentido tiene aplicar o, no sé, empezar a buscar trabajo si estoy aquí? Y estuve ahí pensando hasta que dije, ay, bueno, pues nada pierdo, ¿verdad? Entonces le escribí, le mandé mi currículum, hicimos algunas entrevistas y todo, y pues resultó que me dieron el trabajo. O sea, esta persona, esta chava era la que estaba como coordinadora en Pantera antes de mí, y Ujú. ella se iba a ir a estudiar su doctorado, entonces estaba buscando pues quién se podía quedar en ese puesto. Y resultó que pues el perfil que le gustó y que le presentó a sus jefes y todo, que más les agradó era el mío. Pero estuve así, o sea, estuve así de no mandar nada porque pensé así como, ay, o sea, ni siquiera estoy en Guatemala, ¿verdad? Entonces fue un traslape así como bien intenso porque literalmente así yo terminé mi defensa de la tesis allá y no te miento, así como una semana después yo ya tenía que estar aquí ya trabajando en el campo, ¿va? Entonces Ala. fue un traslape así bien intenso, como te digo, porque regresé aquí ya con trabajo, ¿verdad? Ajá. Y eso, o sea, eso es algo que no me esperaba, de verdad. Em, y sí, pues Pantera es una organización internacional que trabaja con conservación de felinos silvestres y como trabaja en todo el mundo, pues digamos, en algunas partes trabaja con leones, en otras con tigres, y aquí en Guatemala y en la región, pues principalmente con jaguares. Pero, o sea, bueno, los fondos son internacionales, imagino yo, pero más que todo es como que, ¿a qué se dedican a hacer con jaguares? Más que todo es como reportar dónde están para tomar en base a eso decisiones de conservación o cómo es el trabajo de campo. Ujú. Pues mira, el programa del jaguar realmente se llama Programa del Corredor del Jaguar, Ajá. porque lo que busca es conectar a las poblaciones de jaguares que se distribuyen desde México hasta Argentina. Ah, ok, ok. Entonces, en los diferentes países donde está la especie, lo que se busca es, pues como que en los sitios que podrían servirle a la especie, ya sea para vivir o para pasar nada más de un sitio a otro, se mantengan ciertas condiciones que permitan que se sigan moviendo, ¿verdad? Porque, o O sea sea, que tal vez no estamos, si un ujú, jaguar quisiera ir de México a Argentina, que tuviera por dónde. cabal, algo así te iba a decir que, porque me suelen preguntar eso, ¿verdad? Así como, digamos, de un jaguar que está en Argentina va a llegar a México o algo así. Entonces, tal vez no es precisamente que ese jaguar que está en Argentina o en México va a llegar al otro extremo, pero, Pero su digamos, si descendencia, está, ¿no? ajá, exacto, digamos, un jaguar que está en México, lo que queremos es que pueda moverse lo suficiente a, qué sé yo, llegar a Guatemala y que
ya en Guatemala pues se pueda reproducir y pues sus crías puedan moverse en algún momento al sur, ¿verdad? Entonces así poco a poco mantener esa conectividad, aunque no sea que un individuo se vaya a mover a lo largo de todo eso, pero las poblaciones en sí, o sea, ciertos individuos van a permitir que haya ese intercambio genético, porque si quedan aislados, digamos, eso no ayuda mucho a que la especie se mantenga. Entonces se hacen bastantes cosas realmente. Eh, el fototrampeo es un tema que es para ver dónde están las especies, no solo el jaguar, sino las presas. Otra cosa es con temas de conflicto, que a veces pasa mucho esto de que eh, el ganado pues sufre ciertos ataques de animales que no siempre son Ajá. jaguares. Entonces trabajar con las personas para ver de qué forma se pueden minimizar esos eventos. En otras partes, pues, vemos ahora en Brasil que ha estado pasando todo esto de los incendios. La gente allá pues estuvo incluso trabajando en rescatar algunos animales y en rehabilitación, incluso hasta de bomberos le estuvieron haciendo allá durante los incendios. Entonces, sí, la visión es esa, digamos, mantener la integridad de ese paisaje que conecta a las poblaciones de jaguar, ¿Y, haciendo pues muchas cosas. y cómo es el avistamiento aquí de jaguares? ¿Sí tenemos como una población pues considerablemente grande o ya es como muy escasa? Fíjate que depende, digamos, en Petén se ha trabajado, o sea, hay como muchos más datos, ¿vale? Eso es otro de los retos que yo tengo en el área donde trabajo, que es Izabal, porque en Izabal no tenemos mucha información y no, digamos que no suelen haber tantos recursos enfocados a esa área, a diferencia de Petén. Ajá. Entonces, al menos del área donde yo trabajo, no, pues no tengo mucha información como para decirte cuántos jaguares habrá, ¿verdad? O sea, sí han salido jaguares en las cámaras, pero hay pocas cámaras, por ejemplo. Entonces, eso nos limita mucho en poder estimar qué tanto la densidad de las poblaciones en esas áreas, ¿verdad? Pero sí, en Petén hay más datos. La verdad es que no los tengo aquí, pero sí hay algunos datos y estimaciones más para el área de Petén. Pero al final, bueno, solo para tal vez cerrar como esto de Pantera, al final no se limitan solo a jaguares, sino es como en sí es un grupo grande de felinos donde se busca lo mismo, que esté este corredor para que ellos puedan pasar de un lugar a otro. Exacto, o sea, en Guatemala hay 5 especies de felinos silvestres. De hecho, están pues, los jaguares, los pumas, los que tal vez conoce menos la gente, que son los que son más pequeños, los ocelotes, los yaguarundis y los tigrillos. Entonces, sí, aunque Pantera en esta región se ha enfocado más en jaguares, de hecho ya desde el año pasado se ha estado trabajando en fortalecer estrategias para el resto de especies, porque también son importantes y también son parte de lo que busca la organización, ¿verdad? Conservar a todas esas especies. Y bueno, durante todo este, bueno, durante toda esta travesía que has tenido, pues también has como hecho como bastantes reseñas o artículos de bastantes temas variados. Entonces, hombre, uno que me gustó mucho es cuando hablan de un rescate de vida silvestre que lo publicaste el año pasado, que fue el rescate de un pelícano por parte de CONAP. Ujú. Entonces, bueno, eso es un tema interesante porque al final, bueno, CONAP lo rescata, pero al final está como cuestionable las acciones de CONAP. Entonces, ¿cómo es esa historia? Si fue bien o cómo es la perspectiva igual de nosotros como guatemaltecos respecto al rescate de animales? Sí es un tema complejo porque, o sea, quienes nos gustan los animales, obviamente nos parece una escena así como perfecta y hermosa, así como ver cuando sueltan o liberan un animal de regreso a la vida silvestre, Ajá. pero no es tan simple. O sea, y sobre todo en la maestría que yo estudié era justo también conservación y manejo de vida silvestre. Y en manejo de vida silvestre justo ves temas como la reintroducción de especies o translocación, que es moverlas de un lugar a otro. O sea, aprendes mucho de esos diferentes mecanismos, digamos, o formas de manejar a la vida silvestre y que no es tan simple, ¿verdad? Y aquí lo que pasa mucho es que no,
digamos, no, para empezar, para variar, no hay mucha información. Entonces, muchas veces ni siquiera se tiene pues certeza de si esas liberaciones que estás haciendo, o sea, no se monitorea muy bien, no sabes qué pasa con esos individuos. No es solo de que un animal silvestre lo puedes soltar en algún lugar, que tal vez este no es el caso que decíamos del pelícano, pero también pasa, ¿verdad? Que hay veces que la gente tiene a los animales silvestres como mascotas, ¿verdad? Entonces algunas personas creen que sí, que deberían de quitárselos y liberarlos, pero cuando los animales ya fueron mascotas o como que ya se acostumbraron a las personas, ya no pueden sobrevivir por sí solos, entonces aunque se soltaran en la selva, pues se van a morir, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que hay que considerar. En el caso de los pelícanos era eh, que ellos tienen ciertas rutas o pasan por diferentes lugares y a veces las rutas la gente no siempre las ve, digamos, o no les parece común ver a esos animales ahí, entonces creen que están perdidos o que saber por qué llegaron ahí, entonces creen que los ayudan y pues los, no sé, Y los no, agarran y los llevan a otro lugar y pues resulta que ellos sí estaban en su ruta, ¿verdad? Entonces lo que hacen es más bien desorientarlos y llevarlos a, bueno, no sé, imagínate, es como tú estás en el lago de Atitlán y te van a soltar ahí al Caribe, o sea, es como, uno se queda así como que, ¿y ahora qué? O sea, para dónde voy? sí, cabal, o sea, cabal así como un meme, ¿verdad? O así como, "Uy, ¿y aquí qué, verdad? Porque no era donde yo estaba". Entonces, ese tipo de cosas pasan mucho y creo que tiene que ver con que no hay, o sea, la gente puede tener las mejores intenciones y eso está bien, o sea, siempre que lo que quieran es ayudar, eso es mejor a que maten a los animales, creo yo. Pero las instituciones que están encargadas de eso y del manejo de estos animales, pues muchas veces no tienen eh, mucho personal capacitado, entonces no manejan de la mejor forma estos casos. Entonces a veces hay liberaciones que, no sé, uno se queda pensando así Son como, cuestionables. sí, o sea, ¿será que realmente esos animales se podían liberar? O sea, ¿será que se van a sobrevivir? ¿Será que los van a estar monitoreando? ¿Será que vieron que en el área donde los liberaron, pues sí hayan poblaciones? Porque tampoco sirve de mucho como dejarlos en un lugar donde ni siquiera está la especie, ¿verdad? Y también pasa que a veces ves las publicaciones ahí como, bueno, se liberaron individuos de no sé qué especie, y o sea, ni siquiera las especies están bien, ¿verdad? Ves, y no son eso de las especies, entonces no puedes confiar mucho en cómo se Y, está haciendo y eso. pongamos aquí en Guate, ¿quién maneja esos temas? Aparte con Conap, o solo con Conap es como el único recurso que tenemos aquí en Guate para ver eso de liberación, o que si la gente se encuentra un animal llame. Aparte de ellos, ¿quién más podría hacer eso? Pues mira, o sea, para temas de denuncias, pues está CONAVI, también está DIPRONA, que es la Dirección de Protección de la Naturaleza de la Policía, pero igual, o sea, si a veces en CONAVI no hay personal como formado lo suficiente para eso, pues en la policía menos, ¿verdad? O sea, ellos tienen esa, digamos, esa potestad de poder pues ir a hacer este tipo de monitoreos o confiscar, etcétera. También se puede denunciar al Ministerio Público, por ejemplo, pero, o sea, tanto la policía como el ministerio no le suelen dar importancia a casos como estos, ¿verdad? Entonces no manejan mucho esa información. Conozco varias gente que trabaja en CONAP, por ejemplo, que sí me ha contado que cuando logran llevar algún caso al juzgado, digamos, siempre el ministerio o los jueces como que ven como absurdo, así como, porque estamos viendo un caso de que alguien tenía, qué sé yo, unas garras de jaguar, va, o tenía cabezas de venado, ¿verdad? Es así como, ¿y esto a quién le importa, va? Entonces, nunca suelen haber como eh, penas, así como, o penalizaciones muy importantes por este tipo de casos, ¿verdad? Entonces son varias instituciones involucradas. Hay centros de rescate, por ejemplo, donde también a veces se llevan, o las personas llevan o entregan a los animales que, pues que ya no pueden soltarse en algún lado natural.
Arcas, por ejemplo, en Antigua hay un lugar de reptiles que no recuerdo cómo es que se llama, Antigua Exotic creo. Entonces hay varias instituciones que tienen que ver o que trabajan un poco con esos temas, pero sí yo creo que es algo con lo que hace falta mucho porque no lo estamos haciendo muy bien. Y bueno, sí, es un tema complicado, pero al final se resumiría en que se necesita invertir como que más recursos, básicamente. Más recursos y tener el personal que sepa hacer las cosas, porque a veces hay recursos o los pocos que hay se usan para contratar a personas que no saben. Esa es la realidad. Y bueno, también continuando con esto de las publicaciones que has compartido, pues también compartiste una muy bonita, que fue un encuentro que fue un encuentro de mujeres de donde la mayoría se dedicaba a conservación. Entonces, Ujú. habían de muchos países y todo, pero no sé, o sea, se me hace como experiencia, no sé, como el cliché de congreso donde hay gente de todos los países que hace lo mismo que tú, solo que te cuenta experiencias de todos lados. Entonces, ¿cómo fue ese congreso? Sí, eso fue el año pasado y estuvo muy bonito. Yo apliqué a un congreso que iba a haber en Perú, en Lima. Era un congreso de conservación, pero apliqué específicamente un encuentro de mujeres. Pues estaban dando así como becas parciales. Y la idea era, creo que era el tercero, cuarto, no, creo que era el tercer encuentro de mujeres que se hacía de la región. Y la idea era pues precisamente reunir a mujeres de diferentes países de Latinoamérica que estuviéramos trabajando en conservación para pues como construir una agenda que pues, básicamente es como la guía de qué buscamos como mujeres en conservación en Latinoamérica. Entonces, sí, fue una experiencia muy bonita porque conocí a mujeres de, pues, de varios países, de varios contextos. Entonces, habían desde pues, lideresas comunitarias que defendían sus recursos en sus países hasta guardaparques, científicas, de todo. Y sí, fue bastante interesante y construimos una agenda que no dejó de sorprenderme porque cuando hablabas o cuando veías las conclusiones a las que llegaban los diferentes grupos donde trabajamos, iba mucho por esa línea de que no nos ha funcionado el sistema así como machista, ¿verdad? O el de tratar de imponer las cosas o el tratar de hacerlas por la fuerza o sin empatía, o sea, así como se ha venido haciendo, pues no ha funcionado. Y lo que veíamos era que más bien lo que hace falta es pues poner más empatía, más cariño, más sentimiento, que es tal vez justo por lo que se nos juzga mucho a las mujeres a veces, ¿verdad? Así como hay que es como muy emocional o qué sé yo, pero más bien concluíamos que falta mucho de eso, porque la forma en la que se manejan muchas cosas en el mundo, no solo en conservación, más bien como que ha deshumanizado un poco, ¿verdad? O sea, ha quitado esa esencia de las personas y tal vez eso tiene mucho que ver en cómo estamos, ¿verdad? Pero ese es un tema bastante interesante porque al final es como que no perderle el lado humano a... Pero ¿cómo lo aplicas a conservación para ser como un poco más preciso? O sea, porque sí entiendo la perspectiva machista que decís de que no, o sea, se hace así porque yo digo que se hace así y ya. O sea, no importan tus emociones y todo, pero ¿cómo aplicas eso del lado de las emociones en el tema de conservación, ponete? Ujú. Pues justo yo me quedé reflexionando mucho en eso que me preguntas cuando pasó todo esto y me di cuenta que sí era bien fácil aplicarlo en el sentido de lo que te contaba del caso de los opiliones, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que hubo gente, y hay gente, o sea, que hasta ve como, ay, no sé, que qué ridículo es que hay que uno se sienta mal o que una le dé cargo de conciencia hacer una colecta de un bicho, ¿verdad? Que así dicen muchas veces, Pues sí es ¿verdad? un Es muy poco cruel, cruel. siento yo, pero... Sí, y pues una tiene eso de no, o sea, ¿por qué no me va a importar?
Y al final ves que en un caso como este, o sea, si lo queremos ver en términos productivos, pues terminé con una publicación científica de una especie que no estaba descrita para el país, pero si yo tuviera que explicar por qué terminé con eso, fue, o sea, fue ese sentimiento o eso que me movió a mí a querer que valiera la pena el que hubiéramos hecho esas recolectas, ¿verdad? De un grupo que yo sabía que nadie trabajaba. Entonces vas viendo ahí como varios casos en la vida donde has ido pues involucrando tus emociones también y tu empatía y eso te lleva a resultados también, ¿verdad? Porque no todo se trata de hacer las cosas así como fríamente y claro, o sea, que si hacemos ciencia también tenemos que usar mucho el razonamiento y todo esto, pero o sea, eso no es todo, ¿verdad? O sea, eso no tiene que quitarnos el que somos personas y que lo que sentimos y la empatía y todo esto nos puede llevar a hacer cosas interesantes. Y como entender las circunstancias de los demás para comprender como su razonamiento y su perspectiva de las cosas. Exacto. Y bueno, si quieres, continuando con tus artículos, pues al final también hay otro bastante interesante que es bonito porque tienes artículos de varios temas y este es de aves y viruela. Entonces, básicamente lo que trata es de que ustedes querían ver como qué tantas, bueno, lo que entendí de qué trataba era que ustedes querían ver que como la prevalencia de viruela en ciertas aves, pero al final dicen algo de que al final no capturaron a las aves, entonces no se pudo como confirmar que era viruela. Entonces, es como, ¿cuál fue la dinámica y por qué al final pues no confirmaron como la captura de los animales? Era como muy complicado hacerlo. ¿Cómo es esa historia detrás de esa publicación? Sí, me da risa el comentario que haces de que tengo así como de varios temas, porque hasta eso, o sea, fíjate que hasta eso era algo con lo que yo a veces me sentía medio mal, porque tal vez, o al menos en mi momento en la escuela me decían que, o sea, que uno tenía que enfocarse, ¿va? Es como, o sea, agarras un grupo, un tema y tenés que enfocarte en eso y luego te especializas y lo que sea. Pero a mí, y creo que es algo que le pasa a mucha gente en mi carrera, o sea, a mí me gustan muchas cosas de mi carrera, o sea, me gustan las aves, me gustan los mamíferos, me gustan las plantas, o sea, entonces yo no me veo sabiendo o súper especializándome solo en un grupo. Y entonces sí, va, luego ves y tengo una publicación de opiniones, y una de aves, y una de mamíferos, y uno pareciera así como, bueno, ¿y qué hace esta entonces, va? O sea, Ajá, ajá. pero no, de hecho me gusta eso, ¿verdad? Y esta de las aves, creo que también lo podemos amarrar un poco con lo que hablábamos hace un ratito de, esto fue porque donde yo hice mi tesis de maestría, que fue una comunidad en San Lucas, Tolimán, pues me quedó el contacto de varias personas de ahí y me escribió un chavo del lugar en algún momento del año pasado diciéndome que le preocupaba, que él veía que las aves que estaban llegando a la comunidad pues tenían como unos tumores o como unos bultos ahí medio extraños y que qué sería. Entonces, sí, bueno, para saber habría que ir. Ujú. Entonces, no sé, o sea, si una fuera así como muy centrada, digamos, o muy, Sí, bueno, yo soy de diría, bueno, sí, jaguares. ajá, y así como, bueno, y eso no tiene nada que ver con lo que estoy trabajando, nadie me va a pagar por eso y ya, ¿va? Pero, o sea, primero me parecía importante porque él estaba buscando, pues, ese apoyo, ¿verdad? O sea, para empezar, ¿va? No era así como, bueno, ahí vemos, ¿va? O ahí mire qué hace. O sea, le estaba pidiéndome ayuda en ver qué era. Segundo, o sea, cierto que trabajo con felinos y lo que sea, pero o sea, soy bióloga y lo que me interesa de la conservación y un tema como este, pues es algo que es relevante. Entonces no podía dejarlo así como, bueno, ¿qué importa? Ajá. Entonces lo que hicimos fue que fuimos con otra colega y con un veterinario. Ah, o sea, Eh, armaste un equipo y todo para poder ir. sí, pensamos que fijo tenía que ir alguien de veterinaria porque Pero pues, todo esto fue sin presupuesto, para decirlo así, todo fue como ad honorem.
Sí, cabal, fue así como del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿va? O sea, y el chavo de la comunidad, pues él nos dio su casa, nos quedamos a dormir ahí y todo, entonces fue una colaboración así, pues solo por querer saber qué estaba pasando con las aves, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues nos fuimos, estuvimos, no me acuerdo si fueron 2 noches, pero pusimos redes niebla, que son las que se ponen para agarrar aves. Y sí, o sea, lo que hicimos esa vez fue ver cuántas aves en el área como que tenían o les encontramos eso. Claro, o sea, con el poco tiempo que estuvimos no se pudo hacer mayor cosa, pero ya viendo de cerca, digamos, este veterinario que iba con nosotras sí nos dijo que, o sea, la viruela, por ejemplo, no se veía así. Entonces, pues quedó así como algo pendiente, que de hecho tenemos pendiente esa publicación también, porque luego sí pudimos tomar algunas muestras que se analizaron en laboratorio. Entonces, fijo, al final pues no era viruela y no sabemos muy bien todavía qué es, pero el punto es que si era, o sea, para el poco tiempo que estuvimos, varias aves de diferentes especies tenían eso. Entonces pudimos ver así como no es viruela, pero, o sea, Es pero es contagioso algo, o entre sea, algo ellas. está pasando, ¿verdad? Entonces, cabal, por eso ese artículo, al final lo que decimos es que, pues lo que queremos es que eso sea como una alerta para la comunidad científica y así más gente pues puede ir viendo, bueno, aquí reportaron esto también, ¿verdad? Yo vi esto y pues tal vez empezar a recopilar más información, pero sí, eso fue así y es algo que todavía está como Y, y, pendiente también. y como que, ¿qué tan alta es la prevalencia que sea posible, como por ejemplo la transmisión de, bueno, del patógeno que sea, porque si es transmisible entre aves, que sea transmisible, por ejemplo, a niños o a las personas de la comunidad? Ujú. Pues es que fíjate que lo que creemos con la poca información que tenemos es que no es algo así, o sea, no es como un virus, sino más pareciera, o creemos, como te digo, esto es solo una suposición todavía, Ujú. que es algo que puede estar generado por el ambiente, o sea, tal vez por algún tipo de contaminante o algo así. Entonces, no tanto como algo que se puede transmitir, sino que tal vez es algo así, ¿verdad? Algo contaminante, por ejemplo. Pero bueno, igual puede ser que al final sí cause la muerte de especies endémicas, pues ya se puedan tomar acciones y todo, bueno, es como una cascada de decisiones que se tienen que tomar a partir de ya resultados. Sí, cabal. Y bueno, si quieres ya yendo como terminando, también, bueno, creo que este fue el que más me gustó, pero porque tiene una frase muy buena en el abstract que dice, la frase es la maldición de los recursos naturales. Y creo que es una muy buena frase que se acopla a países como Guate y básicamente ahí se habla del monocultivo en la industria extractiva de Guatemala. Entonces, sí, por qué, o sea, si nos pudieras explicar como de dónde viene esta frase, porque es una maldición tener recursos naturales, por ejemplo, para Guatemala. Ya, sí. Ese fue un ensayo que escribí para un concurso. Y ese concepto yo, de hecho, no lo conocía hasta que escribí ese ensayo y estuve buscando literatura para hacerlo. Y esa maldición, ese concepto Ajá. se refiere el autor a que hay un patrón o hay una tendencia en que tú puedes ver que los países que tienen más recursos naturales, pues poniéndolo en términos sencillos, son los más fregados, ¿verdad? O son los que están peor en términos económicos, en términos de bienestar en general. Y esto pues va explicando un poco el, el autor que, pues, que obviamente tiene que ver también con la sobreexplotación de esos recursos y que entonces el tener esa riqueza o ese montón de recursos hace que pues, no solo el país, sino más bien en general otros países sobreexploten o aprovechen esos recursos. Entonces eso hace que esos países siempre estén como en la mira, digamos, o sean, sí, básicamente sean sobreexplotados. Entonces, el tener muchos recursos, según este autor, o ese concepto va un poco en Ajá. esa línea, ¿verdad? Al final es como la maldición de tener muchos recursos, Y, y, porque a po- todos les van a interesar. pero y pongámosle ahí algo muy interesante, es como la deficiencia institucional que se tiene en Guatemala. Pero, ¿cómo? O sea, yo entiendo el concepto, pero ¿cómo podrías como explicar qué es la deficiencia institucional? Básicamente,
¿Cómo se aplica a temas de conservación? Claro, un ejemplo muy claro y muy cercano, pues el Ministerio de Ambiente, o sea, su nombre lo dice, ¿no? El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues es una institución pues, con muchas deficiencias y no siempre, pues claro, ya sabemos que los temas ambientales tienen poco presupuesto asignado, pero Ujú. lo que te decía hace un rato es que no es solo el poco presupuesto, sino que muchas veces ese poco presupuesto, pues es para contratar gente que no sabe nada del tema, por ejemplo. Entonces, ¿qué te diré? O sea, con el Ministerio de Ambiente vemos este tema de los estudios de impacto ambiental o vemos que es una institución que pues que no está regulando o no está haciendo bien su trabajo en muchos aspectos. Entonces, todo esto, todas estas deficiencias institucionales que no son solo del ministerio, sino ya te mencionaba varias otras en, qué sé yo, casos de tráfico de fauna o algo así, que cuando llegan a un juzgado, pues es así como, bueno, esto no es importante, ¿va? Las multas son ridículas. Entonces, todas esas deficiencias, obviamente, pues destruyen o dañan más todos los recursos, pues. Por ejemplo, podemos caer igual como lo que está pasando ahorita y el desastre que hemos tenido aquí en Guate de las protestas y todo. Y precisamente vi que subiste una foto de que estuviste en la protesta y que te quedó una pequeña marca en la pierna. De pequeña, en pequeña lo digo sarcásticamente, porque no era Ok. pequeña. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó? Que casi que tenés como la pierna de otro color y todo. Bueno, no sé qué tanto profundizar en el tema, pero pues lo que pasó con mi pierna fue básicamente que el 21 de noviembre, que estaba en la manifestación, Ajá. eh, pues sí, con esto de que los antimotines empezaron a tirar gases y bombas lacrimógenas y todo eso, pues tuve la buena suerte de que una de las bombas me cayó en la pierna, ¿va? Wow. O más bien me la tiraron y pues me quedó así. ¿Y cómo ves esto? ¿Crees? Y si quieres, ya cerrando, ¿cómo ves este tema de las protestas? O sea, ¿qué crees que va a pasar con Guate, la verdad? O sea, así hablando en general, ¿crees que sí hay como una esperanza para el país? Porque al final la gente que va a tomar como las decisiones de qué futuro, pues es gente como tú y después de ti va a ser gente como yo y así, entonces al final es un problema que nos han ido dejando, que, pues, ya lo tenemos en las manos básicamente. Entonces, cómo ves la perspectiva para Guate en temas de conservación? Pues mira, al final yo creo que la esperanza es lo último que queda. Entonces, sí, o sea, yo creo que en algún momento, pues obviamente las cosas tienen que ir mejorando. Hay algunas cosas que han mejorado, pero no trato así como de ser realista y sé que probablemente yo no voy a ver muchos de los cambios que quisiera, o sea, no es algo que se va a dar pronto. Y sí, incluso con todo esto de las protestas que mencionabas, ajá, o sea, creo que es importante, pero también hay que tener así como claro que buscamos de esto, ¿verdad? O sea, porque ya ves, en 2015 pues manifestamos pacíficamente y se fue el presidente y todo esto, pero ¿y qué? Estamos peor, creo. Entonces, no le quito mérito a esas acciones, de hecho, o sea, ya ves, ahí estoy metida y mira cómo termina una, pero creo que sí tenemos que tener un poco más claro qué es lo que buscamos. Y sí, o sea, yo creo que en algún momento las cosas podrían empezar a mejorar, pero para eso pues creo que hay que involucrarse, porque eso es algo que no hacemos mucho. E involucrarse es, pues no solo, no sé, no solo ir a las manifestaciones, sino uno está en diferentes espacios, ¿verdad? Yo creo que en todos esos espacios que uno está, pues puede ir haciendo pequeños cambios o cosas que en algún momento a largo plazo van a llegar a tener algún resultado positivo para el país, ¿verdad? Entonces, creo que no, lo que tenemos que hacer es como no solo estar ahí existiendo y ya, sino buscar las formas
de cambiar aunque sea un poco las cosas, ¿va? Y como te digo, tal vez ni lo vamos a ver, pero si no empezamos a hacerlo ahorita, pues nunca va a pasar nada. Está bien, bueno, muchas gracias, Bárbara, por estar aquí en el podcast y gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Y bueno, Gracias. gracias, Bárbara. Gracias, De Bárbara, por tu nada, tiempo. gracias. Espero te haya gustado la dinámica. Sí, estuvo entretenido.